Hola a todos, yo soy la doctora Patricia Fuenmayor, residente del segundo año del posgrado de cardiología de la CHEULA. Para continuar con el curso sincrónico de diagnóstico por electrocardiograma, me corresponde hablarles del tema de bradiarritmias. Para iniciar les haré un recordatorio bastante puntual y breve sobre el sistema de conducción cardíaca. Recordemos que está formado por el nodo sinusal que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. A partir de él surgen los haces internodales que se conectan con el nodo auriculoventricular ubicado en la unión entre las aurículas y los ventrículos, y a su vez este nodo da el haz de His, que se divide en dos ramas y cursan en el tabique interventricular, una rama derecha y una rama izquierda del haz de His, que terminan en las paredes ventriculares como fibras de Purkinje. Para poder distinguir arritmias del ritmo sinusal, debemos tener en cuenta los criterios electrocardiográficos para poder decir que un electrocardiograma se encuentra en ritmo sinusal. Estos criterios son que todo complejo QRS va precedido de una onda P, que el intervalo PR es regular y se encuentra dentro de valores normales. ¿Qué quiere decir esto? Regular, que todos los intervalos PR de cada ciclo cardíaco son iguales y que están dentro de valores normales quiere decir que tienen un valor mayor o igual a 0,12 pero menor o igual a 0,20 segundos. Y por último, que la onda P tiene que ser positiva en D2, D3 y ABF, que son las derivaciones que miran desde la cara inferior del corazón. Para empezar a hablar de las bradiarritmias, vamos a comenzar con la bradicardia sinusal. Esta consiste en una frecuencia cardíaca menor o igual a 50 latidos por minuto. Ya que es sinusal, el electrocardiograma debe cumplir con los criterios para ritmo sinusal. Es importante resaltar que si esta bradicardia sinusal produce síntomas, debe considerarse como un hallazgo patológico. La pausa sinusal es otro hallazgo que debemos tomar en cuenta dentro del grupo de las bradiarritmias. Se produce, como su nombre lo indica, por una pausa mayor o igual a 3 segundos. En el electrocardiograma de ejemplo podemos ver un intervalo RR regular con 3 latidos, seguido por una pausa de 3 segundos. El círculo rojo engloba el sitio donde debería ocurrir la siguiente despolarización auricular seguida por su correspondiente QRS. Sin embargo, esta no se produce una pausa de 3 segundos y luego arranca nuevamente con ritmo sinusal.
Hay dos términos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de arritmias, y son los términos supradivisional e infradivisional. Supradivisional se refiere a que el ritmo se está generando a partir de un punto por encima de las de His, es decir, antes de la bifurcación en rama derecha y rama izquierda. Si el ritmo es infradivisional, quiere decir que ocurre a partir de un punto que se encuentra por debajo de la bifurcación de las de His. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, dependiendo de dónde se produzca el ritmo cardíaco, van a haber variaciones electrocardiográficas. Por ejemplo, en el ancho del QRS. Cuando el ritmo es supradivisional, el QRS va a ser estrecho, como el que se produce en un ritmo sinusal. Mientras que si el ritmo es infradivisional, el QRS va a ser ancho. Ahora vamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares. Hay tres tipos de estos bloqueos. Están los bloqueos AB de primer grado, los bloqueos AB de segundo grado, que a su vez se dividen en MOVITS 1 o fenómeno de Wenckebach y MOVITS 2, y los bloqueos AB de tercer grado. El bloqueo AB de primer grado implica un retraso en la conducción auriculoventricular. Todas las ondas P se conducen, pero el intervalo PR es mayor de 0,20 segundos o 200 milisegundos. Es importante que recordemos que el intervalo PR normal va de 0,12 hasta 0,20. En el bloqueo de segundo grado de tipo MOVITS 1 o fenómeno de Wenckebach, vamos a observar un alargamiento progresivo del intervalo PR, que finalmente desencadena una onda P que no se conduce, es decir, hay despolarización auricular que no llega a producir una despolarización ventricular, por lo tanto no se inscribe en el electrocardiograma el complejo QRS. Y luego de esa onda P bloqueada, el intervalo PR siguiente es más corto que los anteriores. Por ejemplo, en el electrocardiograma podemos observar un primer intervalo PR de 0,36 segundos, seguido por un intervalo PR de 0,44 segundos y luego una onda P bloqueada. El siguiente intervalo PR va a ser de 0,24 en este caso, que es mucho menor que los intervalos PR precedentes. En el bloqueo de segundo grado de tipo MOVITS 2, vamos a observar una onda P que no se conduce, pero no hay alteración del intervalo PR en los complejos anteriores ni posteriores a esa onda P no conducida. El bloqueo de tercer grado se produce porque las aurículas llevan una frecuencia distinta a la de los ventrículos. ¿Cómo se manifiesta esto electrocardiográficamente? Vamos a tener un intervalo PP que es regular con un intervalo RR que también es regular, pero las ondas P llevan un ritmo distinto al de las ondas R. Por ejemplo, en el electrocardiograma que ven en la diapositiva, pueden ver que la primera P no se observa, sino que está cayendo dentro de la onda T. La siguiente P cae antes del QRS, la siguiente cae muchísimo antes del siguiente QRS y la tercera cae entre el QRS y la onda T. Es decir, aparecen sin importar lo que está ocurriendo en los ventrículos. Un dato importante sobre el bloqueo AB de tercer grado es que el intervalo PP o el ritmo auricular no es múltiplo del ritmo ventricular. Por ejemplo, la frecuencia auricular pudiera ser 80 latidos por minuto y la frecuencia ventricular podría ser 30 o 50. Es decir, no son múltiplos el uno del otro. Para finalizar, tenemos el bloqueo AB avanzado. En este tipo de bloqueo vamos a tener dos o más ondas P no conducidas.
¿Cómo podemos diferenciar el bloqueo AB avanzado del bloqueo AB de tercer grado? En el caso del bloqueo AB avanzado, el intervalo RR es múltiplo del intervalo PP. Por ejemplo, si la frecuencia ventricular es 30 latidos por minuto, la frecuencia auricular debiese ser 60 latidos por minuto.